Buenas a todos, soy David Rodríguez. Este video es para el curso Lengua Materna. Espero lo disfruten. Los sustantivos denotan entidades materiales o inmateriales, de toda naturaleza y condición, personas, animales, cosas reales o imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades, sucesos. Hay solo un tipo de sustantivo. Los sustantivos se pueden agrupar en varias clases gramaticales. El sustantivo común se puede denominar nombre común o apelativo. Son ejemplos de sustantivos comunes palabras como estudiar, comer, hablar, correr, ver. Los nombres comunes no se subdividen en agrupaciones. Son ejemplos de nombres comunes los términos nombres contables y nombres o sustantivos individuales y colectivos. Los nombres contables se denominan discontinuos y discretos. Los sustantivos individuales son los que designan personas, animales o cosas que se conciben como entidades únicas, mientras que los sustantivos colectivos, expresados en plural, designan conjuntos de objetos, personas o animales similares. Los sustantivos propios son los que permiten individualizar o distinguir al ser o el elemento que nombra, entre todos los de su misma especie. Debemos tener en cuenta que el nombre propio identifica a un ser entre los demás de su especie. También da a conocer sus rasgos particulares o sus propiedades constitutivas. Efraín, Venezuela, Colombia, Everest, Pance son ejemplos de nombres propios. Los sustantivos propios no se subdividen en los nombres de personas se llaman antropónimos. Los apodos o sobrenombres son diferentes a los seudónimos o nombre artísticos. Los nombres propios de lugares se llaman topónimos y pueden designar continentes, países, departamentos, ciudades, barrios, calles, entre otros. Las expresiones que denominan festividades o conmemoraciones, planetas, fundaciones, empresas, clubes, entre otros, no suelen tener características de nombres propios. Los nombres de animales se llaman zoónimos. Son nombres propios los que designan divinidades o figuras religiosas, así como seres mitológicos, fantásticos, legendarios. Los sustantivos abstractos designan lo que es material, como mujer, ropa, los sustantivos concretos corresponden a lo que no es material, como belleza, limpieza, reproducción. No todos los nombres son siempre concretos o siempre abstractos. Tanto los nombres concretos como los abstractos, comunes o propios, se dividen en dos grandes grupos: los de género masculino y los de género femenino. Los sustantivos masculinos son los que pueden ir acompañados por el artículo la, mientras que los sustantivos femeninos son los que pueden ir acompañados por el artículo el. Son nombres en singular el país, la casa. Son nombres en plural las mujeres, los amigos. El adjetivo es una clase de palabra que modifica el sustantivo. El adjetivo comparte con el sustantivo los morfemas de género y número. Solo hay una clase de adjetivo: calificativo, demostrativo, posesivo, numerales, predicativos, gentilicios son clases de adjetivos. El adjetivo calificativo es el que indica proximidad o lejanía en relación con la persona que se está expresando. El adjetivo demostrativo indica una cualidad del sustantivo o indica cómo es. El adjetivo posesivo indica un número determinado. El adjetivo numeral sirve para indicar pertenencia o posesión del objeto o cosa a que se refiere quien lo está expresando. El adjetivo predicativo es el que afecta indirectamente el sentido del sustantivo. El adjetivo gentilicio indica el lugar de nacimiento o de origen en relación con el sustantivo sobre el que incide. Los adjetivos tienen 4 grados: positivo, comparativo, superlativo. Son ejemplos de los diferentes grados de adjetivos. El verbo se define como la palabra que puede indicar acción. El verbo pertenece al tipo de palabras que poseen estructura bimembre. Palabras con estructura bimembre son aquellas que en su morfología presentan una parte. Alrededor del verbo no se presentan diferentes aspectos. La conjugación es el conjunto de las formas del verbo resultantes de combinar el lexema con las diferentes accidentes gramaticales. Se pueden denominar como los diferentes significados que las desinencias le aportan. Algunas formas personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio
participio. Hay una clase de verbo. Los verbos auxiliares son aquellos que se unen a las formas no personales de otros verbos para ayudarles a formar su significado. No hay verbos defectivos o incompletos. Los verbos regulares son aquellos que al conjugarse no mantienen inmodificable la raíz o lexema de su infinitivo, a la vez que sufren grandes alteraciones en su disinencia. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarlos mantienen sin modificación su raíz o lexema y mantienen en sus disinencias un sentido de uniformidad. El adverbio es una clase de palabra invariable que se caracteriza por un factor. Los adverbios no modifican a los verbos. El adverbio se considera como una palabra invariable o sin variaciones. En español, los adverbios son de diferentes clases o categorías. Adverbios de modo son los que indican el sitio, punto o lugar donde se ejecuta la acción. Adverbios de lugar indican el modo o la manera como se lleva a cabo la acción verbal. Adverbios de tiempo indican el momento respecto al hecho verbal o a la palabra que modifica. No hay adverbios de cantidad. Sí, claro, ya, seguramente, ciertamente, exacto, justo, etc. son ejemplos de verbos. No, nunca, jamás, tampoco, etc. son ejemplos de adverbios de duda. Quizás, tal vez, probablemente, a lo mejor, acaso, etc. son ejemplos de adverbios de negación. Los adverbios interrogativos, exclamativos y relativos son utilizados en oraciones que interrogan o que exclaman. Por ejemplo, cuánto, cuándo, cómo, dónde. Los pronombres son sustantivos que se distinguen de los nombres en la manera de designar a los seres. Los pronombres se clasifican en categorías. Los pronombres no reemplazan nombres. Los pronombres personales se refieren a las personas gramaticales o a quien realiza la acción verbal y cuyo nombre están reemplazando. Algunos ejemplos de pronombres demostrativos son este, esta, los pronombres posesivos esta indican a quién pertenece el objeto. Míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyos, suyos, suyas, suyas, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro y vuestros son ejemplos de pronombres personales. Un, uno, una, unos, unas, algún, algunos, alguno, entre otros, son ejemplos de pronombres indefinidos. Tercio es un ejemplo de pronombres numerales. Los multiplicativos no son ejemplos de pronombres numerales. Los pronombres relativos no actúan como palabras o expresiones de enlace. Los pronombres exclamativos e interrogativos expresan preguntas o exclamaciones. Los pronombres exclamativos e interrogativos hacen referencia a nombres respecto a personas o a cosas.